Comienza en Radio María, El Dios de cada día, hoy con el Padre Juan Jaramillo desde la Diócesis de Santander. Buenos días, queridos oyentes de Radio María, y buenos días a todos los voluntarios que hacéis posible que este programa llegue hasta allí donde cada uno se encuentra en este viernes 10 de octubre. Soy el Padre Juan Jaramillo, párroco en San Vicente de la Barquera y Diócesis de Santander, y les hablo desde la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles. Estamos en el mes de octubre. Sabemos muy bien que tradicionalmente es el mes del Rosario y es el mes también dedicado a las misiones, porque no olvidemos que uno de los domingos será el domingo que dedicaremos al Domum para ayudar a todos nuestros misioneros que están ahí extendiendo el reino de Jesucristo y ayudando también humanamente a muchísimas personas. Y como este mes de octubre es el mes del Rosario, por tanto, es un mes que está dedicado a Nuestra Madre del Cielo, me ha parecido oportuno dedicar el programa del Dios de cada día a hablar de la Virgen de Guadalupe. Todos nosotros tenemos en nuestra cabeza, tenemos esa imagen de la Virgen de Guadalupe tan bonita, y hay un sacerdote mexicano que está ahora mismo aquí en España, el padre Mario Márquez, que está por aquí, por San Vicente, y entonces he pensado, vamos a aprovechar que está él por aquí, para que nos hable de la Virgen de Guadalupe, porque es un apasionado de la Virgen de Guadalupe, ha estudiado muchísimo este tema y además su parroquia está cerca de la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Por tanto, vamos a darle todas las intenciones que tenemos para que las lleve allí ante la Virgen y las presente allí. Por tanto, Padre Mario, buenos días. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo a hablar de la Virgen de Guadalupe. Me gustaría preguntarle en primer lugar qué es lo que significa la aparición de la Virgen de Guadalupe en el año 1531 desde el punto de vista de la fe. ¿Qué nos puede decir al respecto? Pues yo podría decir en pocos minutos lo que he estudiado sobre la Virgen de Guadalupe, que la Virgen de Guadalupe pues viene a seguir contribuyendo con ese plan de salvación universal, sobre todo en ese momento histórico que España tiene una gran inquietud por conquistar nuevas rutas comerciales y también esa inquietud de transmitir la fe, pues la Virgen de Guadalupe pues también se suma a este plan de redención de Jesucristo, de que llegara a los confines de la tierra el mensaje del Evangelio. Entonces, eso es lo que yo considero lo más importante de esa aparición de la Virgen de Guadalupe, de estar involucrándose como, pues en el Evangelio de Lucas, de estar ahí cumpliendo esa misión que Dios le dio y que de alguna manera, pues los documentos de la Iglesia, sobre todo Redentoris Mater, del 28 al 30, pues están hablando de esa intervención de la Santísima Virgen en la historia de la salvación. Entonces, yo creo que la Virgen pues está pues muy conocedora de los signos de los tiempos de 1531 para que llegara el Evangelio no solamente al pueblo indígena de México, sino a ese pueblo español que estaba evangelizando y adquiriendo nuevas tierras, pero pues también había esa nueva intención de llegar y formar nuevas rutas comerciales hacia Oriente. Entonces, Padre Mario, creo que esta idea es muy interesante. Podemos decir que la Santísima Virgen María se inculturiza, ¿no? Se mete en la cultura, se mete en un ambiente determinado. No sé si nos puede hablar del manto de la Virgen de Guadalupe, los distintos significados. Sé que es un tema muy amplio, pero bueno, yo creo que es un tema muy interesante para que cuando contemplemos la imagen de la Virgen de Guadalupe, pues la contemplemos no solo con los ojos de la fe, con los ojos de la gratitud, sino también con los ojos de
el saber distinguir los distintos signos que aparecen ahí en el manto. Sí. A mí me gusta mucho hablar de esa palabra inculturización porque es la palabra o la misión que va haciendo la Virgen de Guadalupe, y Juan Pablo II la resaltó muchísimo. En 1999 nos hablaba de la Virgen de Guadalupe como estrella de la evangelización del continente americano. ¿En qué consiste en eso, inculturar el evangelio? Es precisamente ponerse en diálogo primero con la realidad de la España católica, que conocedora del Apocalipsis, esa mujer vestida de sol, de las estrellas, de la luna. Entonces ella, al aparecer, se encajó perfectamente con la palabra de Dios. E incluso me llama la atención que actualmente tengo el orgullo de pertenecer a la diócesis de Tulancingo. Me llama mucho la atención que el primer milagro que ella manifiesta, sobre todo a la realidad española que estaba llegando allí, es de la diócesis de Tulancingo, actualmente es arquidiócesis, y allí empezó pues eso, que el pueblo español también se enamorase de la Virgen de Guadalupe. Entonces, eso es por eso digo que ella se puso en diálogo con las diferentes realidades, no se puso en una esquina de la historia, se puso en el centro de la historia porque precisamente venía a presentar a Jesucristo. Y ese manto de la Virgen de Guadalupe, que es un tema que a mí me apasiona mucho, desde el punto de vista dogmático, pero a mí me gustaría también afrontar desde el punto de vista secular, porque hay tantas realidades ahí que son innegables, como la luna, el sol, las estrellas, que ninguno puede decir, pues es que el sol no existe, para mí no existe el sol, la luna para mí no existe, ¿no? Entonces, todos esos símbolos, que está esa simbología en el manto de la Virgen de Guadalupe, se está poniendo en un diálogo con el pueblo indígena, sobre todo azteca, pero que está alimentado de muchas razas, incluso indígenas, porque no es una sola raza indígena. Hay una gran variedad de pueblos indígenas. De alguna manera lo que les unía muchísimo era la lengua, la lengua náhuatl. Entonces, por eso yo digo que la Virgen pues es una estrella de evangelización. ¿Por qué? Porque supo conciliar dos pueblos, este pueblo español y este pueblo que estaba allí, autóctono, viviendo una religión que realmente se estaba acercando muchísimo a lo que es el evangelio. Ya tenía en sí una semilla de evangelio allí. Entonces, esos, bueno, detalles 25 minutos es pues muy poco tiempo para transmitir todo ese evangelio, ese icono del evangelio, de la evangelización, pues detalles muy sencillos. Pues te voy a decir detalles muy sencillos. No sé si muchos se dan cuenta que la Virgen tiene como una especie de medalla debajo de su cuello, que tiene una cruz. Y esa cruz está significando para el pueblo indígena, sobre todo, una consagración a Dios de manera especial. Es ellos en sus dioses que tenían. Se habla mucho de ellos que eran politeístas, pero cada vez nos acercamos a un conocimiento más de la cultura azteca y encontramos una realidad más monoteísta. Y ellos a sus imágenes ponían una pequeña piedra de jade en sus dioses, y de alguna manera pues ellos se reflejaban, que iba allá a rendir culto, se reflejaba en esa piedra tallada, y así era una comunión con ese Dios. Entonces la Virgen de Guadalupe, llevar esa medallita que vemos allí, que tiene una cruz, les está diciendo al pueblo indígena, es una mujer consagrada a Dios, a ese Dios que está en la cruz, ¿no? Hay muchos más detalles, por ejemplo, la mano, se descubre que en la mano hay una mano más oscura, una mano más blanca, una posición de rezar, que para muchos nosotros estamos diciendo, bueno, la Virgen está rezando, está en la presencia de Dios, pero la postura de sus manos reflejan que vengo a traerles un regalo a este pueblo, ¿no? Esa postura que tiene de sus manos es, vengo a traer un regalo, ¿no? ¿Y cuál es ese regalo? Pues la Virgen lo decía así, precisamente utilizando esos términos, inculturando el Evangelio al Dios por quien se vive. A mí me gusta mucho la definición bíblica de Dios como un Dios persona, pero también ayuda mucho a entender ese Dios persona en la manera que lo concebían ellos antes de llegar al Evangelio, un Dios por quien se vive, que San Pablo también de alguna manera ya lo había reflejado, ¿no? Al Dios al que nos movemos y existimos, ¿no?
Entonces, eso es lo que de alguna manera, pues son muchos detalles, ¿no? Todos los detalles, toda la cara de la Virgen, los ángeles, el manto, su vestido, las flores. Las flores es también algo precioso de lo que nos está transmitiendo la Virgen a través de esas flores que se reflejan en su vestido. Esas flores, para el pueblo indígena, una flor significa verdades. Si se fijan, su vestido está lleno de flores. Nos está dando un mensaje que trae pues un cargamento de verdades a este pueblo. Me llama, uniendo esto, lo uno mucho a esa realidad de ver las ruinas de Teotihuacán, ver algunas pirámides de México que cuando llegaron los españoles ya estaban completamente abandonadas. Había como una especie de desilusión por su panteón que ellos tenían de dioses. Y de alguna manera ellos estaban esperando, incluso se refleja mucho, que nos daría mucho tiempo, en el calendario azteca, ahí se refleja precisamente que ellos estaban esperando una era donde iba a llegar un Dios que tenía rostro, ¿no? Entonces, de eso del manto de la Virgen de Guadalupe hay tantos detalles, o sea, que se pueden sacar para la espiritualidad personal, para ver la unión de los pueblos, de esos dos pueblos que iban a, pues eso, a extender el evangelio en todo ese continente, ¿no? Entonces, hoy en día se intenta una lectura de la historia, pues de buenos y malos, y seguramente como pues en la historia de la salvación y la Biblia lo refleja, pues siempre hay buenos y malos, pero achacarle a unos la maldad y a otros la bondad, creo que es ir en contra de la historia, ¿no? Entonces, eso es lo que, esos son muchísimos detalles, el pelo, el rostro, es un rostro mestizo, no es un rostro indígena, es un rostro mestizo, como nosotros los mexicanos somos café con leche, hay una mezcla, café con leche, o sea, cualquiera puede de alguna manera entender eso, ¿no? Entonces, ese es un rostro mestizo, y aparte, si esto lo llevas al ambiente gastronómico, al ambiente cultural de México, nuestra riqueza es precisamente que hay un patrimonio europeo, no puedo decir solamente español, y un patrimonio indígena que se fusionan y hacen lo que es el actual México, ¿no? Gente buena, piadosa, gente de mucha familia. Entonces, bueno, el manto de la Virgen de Guadalupe es algo que se podría hablar largo y tendido, pero por lo pronto dejo esos detalles. También hay un detalle que se me ha pasado, que es el detalle de una flor de 4 pétalos que tiene en su vientre, que eso es, para el pueblo indígena, eso ha sido lo que realmente transformó las vidas de ese pueblo, la sociedad, porque con esa flor le estaba diciendo todo, te estoy transmitiendo una verdad. ¿Por qué la flor significa verdad? Porque tiene raíz. Para ellos las verdades se reflejan con flores. Nosotros somos un pueblo que todo lo decimos con flores. Y hasta el día de hoy, flores para todo el Día de la Madre, en las bodas, en los 15 años, que es el día que las adolescentes, es una misa de acción de gracias, todo es floral en México. Y precisamente eso es porque queremos transmitir pues verdades, ¿no? Entonces, digo, hay muchísimos detalles que se podrían hablar de esto, pues sobre todo de ese papel de evangelizador y unión de dos pueblos que han hecho la realidad de México. Yo digo que México, su riqueza es por su mestizaje. Desde cualquier punto lo veas, desde el punto de vista constructivo, arquitectónico, gastronómico, la idiosincrasia del pueblo de México es gracias al mestizaje. Padre Mario, interesantísimo todo esto que nos está explicando sobre la Virgen de Guadalupe y de algún modo nos está introduciendo en esa cultura mexicana, porque es que la Virgen María se tomó muy en serio las palabras de Jesús al pie de la cruz: he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Entonces María se ha hecho presente a lo largo de todos los continentes, se ha hecho ella presente. ¿Para qué? Para llevar el mensaje de su Hijo Jesucristo, porque Jesús sabía muy bien que nosotros íbamos a necesitar de esa presencia de la Madre. Y justamente en México, María se hace presente para estar allí en la obra de la evangelización. ¿Y cómo se hace presente? Con los símbolos, con los signos propios de una cultura. ¿Para qué? Para poder transmitir allí
el Evangelio. Es todo muy, muy interesante. Queridos oyentes, queridos amigos todos de Radio María, da la impresión que en este programa del Dios de cada día, de este viernes, nos hemos trasladado a la Basílica de Guadalupe, allí en México, y estamos todos ahí ante la imagen de la Virgen, contemplándola, rezando en silencio, pidiendo por todas las intenciones que llevamos en el corazón, porque de algún modo en este programa se nos ha trasladado allí a la Virgen María. Pero no olvidemos nunca lo que nos dice la Iglesia, y como nos lo recuerda San Luis María Griñón de Montfort: a Cristo por María. María es ese atajo que nos lleva a Jesús. Seguimos con el padre Mario Márquez, que nos está hablando sobre la Virgen de Guadalupe. Nos ha estado hablando anteriormente de los signos que podemos encontrar, signos, símbolos. Y ahora, padre Mario, no sé si nos puede hablar de esos frutos espirituales que nacen de la devoción guadalupana. ¿Frutos personales o frutos de la iglesia, eclesiales, de la aparición de la Virgen Guadalupe? Bueno, pues un poco de todo. Bueno, sobre todo como frutos personales, yo creo que, pues, sobre todo la cercanía con la Virgen María, para mí, el rezo del rosario, las misas dedicadas a la Virgen, pues como que tienen otro color, tienen otra tonalidad, de ver cómo ella, la Virgen de Guadalupe, pues es compañera de la evangelización que estoy haciendo en este país. Entonces, no me siento solo en la evangelización. Entonces, eso es lo que yo he visto, y también por gracia de Dios y también un poco de inquietud me ha tocado pues vivir en varios países del mundo, y donde voy, ahí te encuentras una imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces, yo estuve un tiempo en Nueva York y un poco de ese tiempo lo dedicaba los sábados a sacar la imagen por las calles. Y me llamaba mucho la atención que la gente, pues al ver que la Virgen iba por las calles de Nueva York, pues la presencia de Dios, incluso aquellos que no eran católicos, decían, lo decían en inglés, dice, esta es una imagen de una diosa, ¿no? Entonces, claro, tenemos que la Virgen no es una diosa, pero se sentían remitidos enseguida a algo divino, ¿no? Entonces, eso ha sido para mí algo personal, si te puedo decir, es descubrir en la Virgen, sobre todo, pues una compañera en la evangelización de este país de México, y no solamente México, ¿no? Sino también el mundo, porque a la vez que uno va conociendo esta aparición, este evento histórico que tiene muchísima historia detrás, incluso hasta hay un libro en Inglaterra de un pirata que lo cogieron porque pues estaba haciendo piratería en aquellos tiempos, lo llevaron a la Ciudad de México, estuvo un tiempo preso, volvió a Inglaterra, escribió sus memorias, y él habla que del siglo XVI, que precisamente había una gran devoción a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces, es un hecho irrefutable históricamente, no es un hecho que ha quedado un poco a la superstición, sino ha quedado sobre todo para un gran diálogo para el mundo secular, para el mundo científico, la Virgen de Guadalupe. Entonces, pues sobre todo un fruto personal. Para la Virgen, para el país, yo creo que es, pues nos guste o no nos guste, ha sido la primera bandera del país cuando tuvo sus primeros inicios de su independencia. La independencia corrió, pues, a cuenta de la Virgen. Bueno, la Virgen fue el gran símbolo con la que, de alguna manera, era un pueblo que pedía una independencia, ¿no? Entonces, incluso lo vemos durante toda la historia que la Virgen de Guadalupe siempre ha tenido una presencia en todos los ámbitos. Incluso en aquellos tiempos los virreyes recibían el mandato del virreinato de la Nueva España justo en el Cerro del Tepeyac. De alguna manera, las autoridades terrenales, de alguna manera, rendían culto a la Santísima Virgen de Guadalupe, y se veían ellos que ella también era una aliada para gobernar esos países. Entonces, te digo, es una gran unión. Dicen que México, el 75% es católico,
pero el 100% es guadalupano. Entonces es un símbolo que nos une como pueblo y nos une a la fe católica, nos une a Jesucristo, porque la Virgen de Guadalupe es cristología pura. Antes de ser pura mariología, es más cristología, es traernos a Jesucristo, ¿no? Al Dios por quien se vive, ¿no? Entonces, yo creo que eso es uno de los grandes frutos de unir ese pueblo, ¿no? En una situación que estamos actualmente con muchos problemas políticos, también religiosos, pues la Virgen de Guadalupe, pues en aquellos tiempos también había muchísimos problemas, incluso se hablaba hasta qué nivel había escalado los problemas de aquellos tiempos que Fray Juan de Zumárraga eh, comentaba que que querían atentar con su vida, ¿no? Entonces, ella estuvo allí, incluso se habla que muchos misioneros estaban decepcionados de aquellas tierras por la humanidad de ambas partes, no solamente de unos, pero la Virgen de Guadalupe hizo pues esa evangelización, unir pueblos y vivir en un país que actualmente pues se declara guadalupano, y declararse guadalupano es declararse sobre todo de Cristo. Interesantísimo todo lo que nos está contando el Padre Mario en esta mañana sobre, lo ha llamado de un modo muy elocuente, el evento guadalupano. Y nos ha repetido en varias ocasiones algo muy bonito, que es lo que le dice la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego. Yo soy la madre del verdadero Dios por quien se vive. Es precioso, ¿no? Ojalá que nosotros también lo experimentemos en nuestra vida. El tiempo, como siempre, sigue su curso y ya tenemos que ir acabando este programa del Dios de cada día. Me gustaría, Padre Mario, preguntarle por qué la Iglesia defiende el título de María como Reina de México y Emperatriz de las Américas. Pues yo creo que, bueno, todo esto tiene una base dogmática, sin duda alguna, ¿no? El Papa Pío XII proclamó este título en 1945, ¿no? Que responde a la verdad que María es reina del cielo y de la tierra, ¿no? En la Lumen Gentium, ¿no? Pero el dato dogmático es importante, pero el elemento histórico que ha realizado la Virgen de Guadalupe, sobre todo en ese papel de unión, que es lo que hace falta actualmente en todos los países, no solamente es México, o sea, en todos los países donde cada vez se acentúan regiones, se acentúan razas, pero no se ve esta gran familia, pues yo creo que ella es lo que ha hecho de ser esa reina, la emperatriz de América, ¿no? Porque ella de alguna manera extiende ese manto, extiende ese mensaje, extiende sobre todo esa presencia de Jesucristo a todo el mundo, ¿no? Me llama mucho la atención que tiene una lectura con lo que está pasando en Oriente Medio, ¿no? Ella es María, nombre judío, y Guadalupe, de origen árabe. Entonces, cómo ella va modelando, cómo ella se va infiltrando en la historia, y si uno está cerca del Evangelio, cerca de este evento guadalupano, pues está hablando mucho a todos estos problemas que estamos teniendo a nivel mundial, ¿no? Esa unión de esos pueblos que actualmente se encuentran en una situación de muchísima tensión, pero en todos los países percibimos mucha tensión, incluso hasta en la propia iglesia a veces percibimos tensiones, y la Virgen lo que está buscando es pues reconciliarnos, ¿no? Vernos como hijos, vernos como cristianos, vernos como humanos, ¿no? Entonces, desde luego, pues sí hay una proclamación del Papa Pío XII, pero este título sobre todo pues tiene que ver con con ese encuentro de Santa Isabel, con su prima Santa Isabel, hasta el encuentro con Juan Diego, ¿no? Eso es lo que hace ella reina del cielo y de la tierra y emperatriz de Latinoamérica. Muy bien. De Hispanoamérica. De Hispanoamérica. Muy bien, Padre Mario, pues muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo a hablar del evento guadalupano, de todos esos símbolos que encierra la Virgen de Guadalupe, aquí en España tenemos también una gran devoción, porque en muchas casas, en muchas parroquias también, siempre te puedes encontrar una imagen de la Virgen de Guadalupe. Padre Mario.
Bueno, ya por último, sobre todo, pues agradecerle su atención, su tiempo al Padre Juan, que me ha dado este espacio de poderles transmitir, pues no es una sabiduría, no es un conocimiento, sino es un amor a la Santísima Virgen que se convierte pues en el deseo de conocer, ¿no? Uno de mis grandes retos es, sobre todo, buscar lo que es el calendario azteca, que quizá muchas veces lo hemos visto, quizá lo hemos comprado como un souvenir, vincularlo al manto de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces es uno de los grandes retos que yo tengo de buscar cómo la Virgen de Guadalupe, de alguna manera, encaja perfectamente con ese calendario azteca que goza de una gran perfección de medición del tiempo, ¿no? Y una gran propuesta de esos calendarios del juliano que existía y el calendario gregoriano con el cual hoy nos regimos, ¿no? Entonces, ese es uno de mis grandes retos de relacionarlos y ver cómo ellos, cómo el manto de la Virgen de Guadalupe habló para el pueblo indígena, pero también para el pueblo español que estaba llegando allí a conquistar esas tierras de Hispanoamérica. Muy bien, Padre Mario, pues entonces vamos a estar atentos a estas investigaciones, a estos estudios y en un programa más adelante nos puede seguir hablando sobre los descubrimientos que se sigan realizando del manto de la Virgen de Guadalupe. Hasta aquí pues nuestro programa del Dios de cada día. En este día nos han hablado de la Virgen de Guadalupe. A ella nos encomendamos, le pedimos que nos arrope a todos bajo su manto maternal. Y así como ella se tomó muy en serio las palabras de su hijo, nosotros también nos tomemos en serio las palabras, porque ella tu madre. Ahora somos nosotros los que tenemos que acoger a María en nuestra casa, y se acoge de un modo muy sencillo, rezando el rosario en este mes de octubre, que es el mes del rosario, teniendo un recuerdo para nuestra Madre del Cielo, por medio de las jaculatorias y sobre todo imitando sus virtudes, como nos lo recuerda el Concilio Vaticano II. Hasta aquí pues nuestro programa de este viernes del Dios de cada día. Nos vemos, si Dios quiere, en noviembre para seguir hablando de nuestro Dios que está a nuestro lado cada día. Padre Mario, muchísimas gracias. Gracias. Dios os bendiga. Así finaliza en Radio María el Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde la Diócesis de Santander el Padre Juan Jaramillo.